Bien, muy buenas noches, profesor y compañeros. Hoy voy a exponerles mi tarea académica y mi tema a tratar viene a ser sobre el caso de Ana Estrada y el derecho a la muerte digna, tanto de las teorías ius positivistas y el realismo jurídico. Yo vengo de la ciudad de Pisco y soy de la Universidad Tecnológica del Perú. Traigo una breve reseña sobre el Perú como Estado constitucional que reconoce su supremacía de la Constitución y la protección de la dignidad humana como el principio rector de su ordenamiento jurídico. Por ello, en la práctica, los jueces peruanos se enfrentan constantemente en casos difíciles, donde la letra de la ley no simplemente basta para resolver lo que son conflictos éticos y humanos. Un ejemplo de ellos es el caso de Ana Estrada Ugarte, una psicóloga que padecía de poliomniositis, una enfermedad degenerativa e incurable. Por ello, ella solicitó al Estado peruano el reconocimiento del derecho a una muerte digna mediante la eutanasia. Por ello, representó un hito en el cual se enfrentó a la rigidez del positivismo con la sensibilidad del humano y la moral. Bien. Eh, En este informe vamos a hablar sobre, sobre los ius positivistas, como son los teóricos Kelsen, Hart, Ferrajoli y el realismo jurídico de Alf Ross. Aquí vamos a estudiar sus aportes positivistas en positivismos en la construcción del sistema jurídico formal, la crítica del realismo jurídico y su aplicación ciega de las normas, como también en la evolución del pensamiento humano. Bien, qué es el positivismo jurídico? Este establece que la validez de una norma depende no solo de su creación formal, sino también de un procedimiento formal y no simplemente de su contenido ético. Lo que con el tiempo muchos pensadores desarrollaron versiones mucho más flexibles, críticas y moralmente integradas a una buena postura. Bien, el positivismo excluyente de Kelsen sostenía que el derecho de ser autónomo a la moral era simplemente un sistema de normas jerárquicas, ya que ésta ordenaba una pirámide muy normativa. Por ello dependía mucho de la norma fundamental, ya que en su obra más representativa de la teoría pura del derecho, este planteaba que no se debía de juzgar, sino la norma, ya que era justa, sino simplemente era válida conforme al sistema. Por ello, los jueces no siempre aplicaban un criterio moral, sino simplemente utilizaban la ley, ya que esta postura tiene muchos límites, como están las normas que protegen la dignidad humana, en el caso de Ana Estrada, es el artículo 112 del Código Penal, ya que ésta se sancionaba con una prisión, con la prisión a las personas que estuvieran involucradas en la realización de la eutanasia. Por ello, el juez tenía que ver desde la visión de Kelsen si aplicar la ley o negar la solicitud de Ana Estrada. Por ello por ello, ya que ella tenía una enfermedad muy incurable que de todas maneras, aunque se haga ese procedimiento, no, de todas maneras iba a fallecer. Por ello, su modelo fue muy insuficiente, ya que generó muchos conflictos éticos ya que constitucionalmente no eran muy contemporáneos, que digamos. Y ahí tenemos la metodología de H. L. Hart. En su postura, este aceptaba la incorporación de principios morales en la práctica judicial, ya que ésta autorizó el principio al sistema jurídico, ya que él introdujo la regla de reconocimiento que permitía determinar las normas si es que eran válidas dentro de un sistema jurídico. Esta regla podía incluir tanto criterios morales
normalmente sean aceptados como partes del derecho, como lo hizo en el año 93, que incorporó principios éticos y derechos fundamentales. Por ello, bajo su enfoque, el juez tenía y debía considerar la moral cuando interpretaba normas. Por ello, decidió resolver el caso de Ana Estrada y actuó conforme al positivismo incluyente, ya que decidió aplicar el derecho positivo, la Constitución y tratados internacionales, pero también reconoció el principio de dignidad humana como el valor superior. Bien, Luigi Ferraioli, en su versión, también nos decía que buscaba la supremacía de la Constitución y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Por ello sostenía que el Estado de Derecho no podían reducirse al cumplimiento de simplemente de normas, sino que tenían que garantizar su efectividad en los derechos humanos, incluso si es que éstas iban en contra de la ley. Desde el enfoque del artículo 112 del Código Penal, este se declaró inconstitucional ya que vulneraba mucho el derecho a la libertad y la dignidad de las personas que deseaban una muerte sin sufrimiento, por el cual el juez decidió fallar a favor de la señora Ana Estrada, ya que estuvo interpretando que la Constitución y los tratados internacionales sobre los derechos humanos aún prevalecen sobre el derecho penal. Bien, el realismo jurídico de Alf Ross y su apartamento jurídico, apartamiento del positivismo, este se apartaba ya que él afirmaba que el derecho no simplemente era un conjunto de normas abstractas, sino también un conjunto de decisiones judiciales y prácticas sociales. Por tanto, la justicia dependía mucho de la experiencia y la conducta de los operadores jurídicos, ya que en el caso de Ana Estrada, este consideraba que el derecho peruano no solo se definía por los escritos en un código penal, en cualquier libro, sino que los jueces eran los que tenían que interpretarla y por ello aplicaban los principios constitucionales. Por esto se empezó a valorar mucho más la experiencia humana sobre la ley escrita misma. Por ello se acercó más al derecho a la realidad social. En el caso de Ana Estrada, desde el año 2021 se reconoció su derecho a la muerte digna, ya que el mismo Ministerio de Salud y E-Salud decidieron respetar esa decisión y accederle a la eutanasia sin que se les penalicen a los médicos que iban a asistirla. Por ello fue un fallo histórico, ya que se priorizó mucho más la dignidad, libertad y autonomía personal frente a la rigidez de las leyes penales. Por ello, el juez decidió aplicar la validez sustancial de Ferrajoli, el enfoque incluyente de Hart, ya que éste aceptaba moralmente en el derecho, y el realismo jurídico de Ross, ya que tenía una efectividad en el derecho, pero simplemente decidió apartarse de la rigidez de Kelsen, ya que esta generaba mucha inconsistencia. En el análisis tanto del juez y su fallo, decidió reconocer la Constitución peruana, ya que protegía la vida, pero también la libertad y la dignidad. Por ello decidió aplicar y respetar las decisiones personales frente al sufrimiento irreversible. Por ello, hizo una buena interpretación de los principios, evitando el control difuso, ya que no se iba a basarse simplemente al código penal, al artículo 112, sino prefirió que se haga una mejor proporción con el fin de proteger la vida, pero no imponerse sobre la libertad y dignidad de quien esté sufriendo un daño irreversible. Por eso, su visión moralmente fue muy incluyente y realista del juez. En el análisis filosófico jurídico del caso de la señora Ana Estrada, desde el positivismo excluyente fue absoluto el derecho a la vida, pero desde el garantismo y el realismo, la dignidad humana siempre va a ser el valor supremo. Por ello, las decisiones judiciales se demuestra siempre que el derecho no simplemente será
moralmente neutro, sino que también puede incluir principios éticos para poder orientar al juez cuando la ley resulte insuficiente en el sistema jurídico. Por ello, el positivismo rígido se consolidó con un neoconstitucionalismo moral desde los valores constitucionales que estos tomaron una fuerza vinculante. Bien, para concluir, Kelsen fue muy insuficiente frente a los conflictos morales contemporáneos, ya que no estuvo muy al acorde a la situación que se podía avecinar, a este tipo de casos especiales que iban a pasar años después. Sin embargo, Hart y Ferrajoli decidieron abrirle la puerta a un derecho mucho más flexible que integre tanto principios morales dentro del sistema jurídico, el sistema normativo. Por ello, Ross también mostró que el derecho se tenía que manifestar en la práctica judicial y no en simples textos escritos. Por ello, el caso de Ana Estrada demostró que el derecho humanizado de la dignidad y la libertad prevalecían sobre la mera legalidad, y por ello el juez decidió asumir una función moralmente activa interpretando las normas desde la Constitución y los derechos humanos, y que no siempre se va a utilizar la rigidez del artículo 112 del Código Penal. Y como reflexión final, en el caso de Ana Estrada, nos dice que es un símbolo de transformación jurídico-moral en el Perú, ya que este marcó un tránsito de un derecho legalista hacia un derecho más compasivo que reconocía la dignidad humana como su centro. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.